Fertilix, nutre tu negocio, una empresa que reconoce su responsabilidad social y con el medio ambiente. El análisis de tecnología se realizó en el área de mezcladores, reactores y molinos. Para el primer caso, los mezcladores, se analizaron tres tipos de agitadores. Estos fueron la turbina de palas inclinadas, hélice de tres palas y el tipo ancla. Se realizó la respectiva evaluación de los tres tipos de impeller y se determinó que el tipo de hélice de tres palas era el más indicado para el proceso de mezclado, ya que presenta un flujo axial, optimizando la mezcla de sólidos en suspensión, es rentable en términos económicos, favorece el régimen turbulento del proceso de mezclado, además de que presenta ventajas de una alta capacidad de bombeo que impide que se presenten zonas muertas y finalmente se ve favorecido con una orientación horizontal. Posteriormente se analizaron las alternativas de acero inoxidable y polipropileno como materiales para el tanque de agitación. Durante el análisis de los materiales se determinó que el polipropileno es el más indicado como material para el tanque de agitación, ya que presenta un fácil mantenimiento, no tiene riesgos significativos asociados al proceso, tiene una vida útil de 50 años, es 6 veces más económico que el acero inoxidable y tiene ventajas asociadas al ser resistente a la corrosión y la mayoría de ácidos y bases. Para el análisis de tecnologías del reactor se determinó que el tipo de agitador más favorable es el de turbina de palas inclinadas con orientación vertical, con presencia de deflectores y con serpentín como tecnología de calentamiento. Todos estos favorecen el proceso de reacción y la transferencia de calor. Finalmente se analizaron las alternativas de martillo y rodillo para el área de molino. Durante el análisis de las alternativas de molino se determinó que el más favorecedor es el de tipo rodillo, ya que este presenta un tamaño y forma de partícula deseado, presenta menores riesgos a la otra alternativa, es favorecedor en términos económicos y presenta ventajas tales como un menor tiempo de molienda. Modelaje y simulación del proceso de producción. El programa escogido y utilizado para la simulación fue MATLAB. Esto debido a su simplicidad y por el contratiempo que encontramos al modelar reacciones con microorganismos o enzimáticas en otros programas como Aspen Plus, ya que no contienen esta herramienta. En el caso de la reacción de hidrólisis alcalina, se realizó un modelamiento de un reactor batch donde ocurre la reacción mostrada. Se usa la ecuación diferencial característica de batch junto con el balance de masa y la estequiometría, para así obtener el comportamiento de la conversión a lo largo del tiempo de 6 horas. Los resultados de la conversión en la hidrólisis alcalina muestran un pico del 60% de conversión a lo largo de las 6 horas. Esto es de esperarse debido a la poca cantidad de reactivos limitantes que se encuentran en los residuos que estamos manejando. Si no, se puede obtener una conversión mucho más alta. Como anteriormente mencionado, en la reacción de hidrólisis alcalina se produce un precipitado de hidróxido de cromo. Por lo tanto, esta sedimentación es modelada por la ley de Stokes, que modela la caída vertical de las partículas en un fluido viscoso debido a su propio peso. Por lo tanto, se obtiene la siguiente ecuación, donde el valor de velocidad de sedimentación V sub S se encuentra en función del diámetro de la partícula, D mayúscula, su densidad ρ sub S, la viscosidad cinética del agua, V, y G es la aceleración de la gravedad y ρ es la densidad del agua. Como se puede observar en la gráfica, en el eje Y tenemos la velocidad de cimentación en metros sobre horas. En el eje X tenemos la concentración de cromo en mol sobre metro cúbico. Como se puede observar, la gráfica es decreciente, ya que la velocidad de sedimentación va a disminuir a medida que aumenta el tiempo y también a medida que aumenta la concentración de hidróxido de cromo disuelto. Con respecto a la hidrólisis enzimática en el bioreactor batch propuesto, se utilizó el modelo de Michaelis-Menten para la reacción, donde E simboliza la enzima y S el sustrato, para producir por fin el producto P, que es rico en nitrógeno. Aquí en esta diapositiva se pueden ver las ecuaciones utilizadas para el modelo y la simulación. El resultado de la simulación muestra el comportamiento de rendimiento de la reacción de hidrólisis enzimática presentada, que se define como la cantidad de enlaces peptídicos rotos contra los enlaces peptídicos totales iniciales de las proteínas en nuestra materia prima.
para producir grupos aminos ricos en nitrógeno que se requieren para nuestro abono. Se puede ver que se alcanza un máximo del 28% a lo largo de las 1.5 horas. Este valor se encuentra en el rango general previsto para este tipo de reacciones. Se necesitó realizar algunos supuestos, inicializar algunas variables de nuestros modelos evaluados en valores comunes y cercanos a los encontrados en la literatura. El principal objetivo de la producción de abono NPK es el tratamiento de los residuos de los procesos de curtiembre, principalmente la disminución de la contaminación de cromo en el agua. Es por eso que la evaluación del desempeño se enfoca en cómo se puede llegar a cumplir la normalidad con un menor costo, optimización de espacio, entre otros aspectos. Por lo tanto, se realizó un análisis de las variables que podrían ser parte de las fallas o afecta los resultados, teniendo en cuenta los valores de la literatura. A continuación se presenta una tabla con los criterios que se evaluaron en este análisis. En el PFE se ilustra el proceso de transformación de los residuos orgánicos al producto final, que en este caso es un fertilizante. Entonces se empieza por la convergencia de las tres corrientes de lodo a un mezclador en donde se homogeniza el fluido para pasar al primer reactor, en donde se llevará a cabo la hidrólisis alcalina. Esta tiene como objetivo precipitar el cromo presente en los residuos. Después del proceso llevado a cabo en el reactor, se sigue a un primer decantador en donde se para una gelatina rica en cromo y una corriente que seguirá con el proceso de tratado. Esta corriente se pasa a un segundo reactor en donde, mediante la adición de una enzima, se sigue precipitando el material orgánico rico en cromo y se continúa con la adición en la corriente faltante de los componentes ricos en potasio y fósforo. Finalmente, esta corriente se seca y se pasa a un molino para triturarla en los diámetros deseados, que en este caso son 1 milímetro. Para el almacenamiento de residuos haremos uso de los isotanques. Estos recipientes de plástico nos permiten hacer un correcto manejo y transporte de estos residuos de lodos, pelambre y residuos de pieles. Todo esto siguiendo o bajo la normativa GTC 24 y CONTEC, que nos permite hacer un manejo integral de residuos semisólidos para posteriormente ser tratados en nuestra planta. Para el almacenamiento de material sólido, como es el óxido de magnesio, roca fosfórica y el sulfato de potasio, se realizó el diseño de un silo de estanco de acero al carbono, el cual permite una capacidad de alrededor de 80-90 toneladas de materia prima. Para el diseño de este silo se siguieron las normativas del Eurocódigo 1, parte 4, las cuales tienen en cuenta las ecuaciones de Janssen, las cuales hacen un balance en cuanto a los esfuerzos que siente el cilindro de almacenamiento y posteriormente para realizar los cálculos sobre la tolva para asegurar un flujo másico. Para el apilamiento de materia prima o de el producto final se hará uso de estivas metálicas tipo británico, las cuales cuentan con unas dimensiones de 1x2 de largo por 1 de ancho. Estas permitirán la carga estática de alrededor de 3 toneladas de materia y todo esto conforme a la normativa ISO 6780, la cual establece el diseño de estivas por material y dimensión. La localización de la planta se realizó en la vía Villa Pinzón-Tunja en las coordenadas que se muestran a continuación. Se tuvieron en cuenta algunos parámetros para la distribución de áreas. Uno de los principales fue la rosa de vientos, el cual, como indica la figura, muestra que el flujo de los aires se favorece en el sentido oeste. Esto se tuvo en cuenta para la ubicación de las zonas administrativas y donde circula el personal.
Para la distribución de áreas se tuvieron en cuenta las distancias mínimas enunciadas en el apéndice C y en las normas GAP entre equipos y entre áreas. Con respecto a la reflexión ética se tuvieron 4 puntos principales. El primero, rosa de vientos. Para la rosa de vientos se buscó que las áreas donde circulaba el personal, en especial los sectores administrativos, se encontraran en aquellos lugares donde el flujo de aire no fuera significativo. Con respecto al segundo punto, comunidades aledañas, se buscó un sector donde no existieran muchas poblaciones para que no se vieran implicadas ante algún posible riesgo que pudiera surgir. El tercer punto, con respecto a la seguridad de la planta, se trató de asegurar este parámetro siguiendo las distribuciones mínimas encontradas en las normas del apéndice C y GAP. Y finalmente, se buscó asegurar el bienestar del empleado ofreciendo servicios médicos y cumpliendo con los parámetros de seguridad establecidos.